Bienvenidos a la Capacitación General de Ergonomía para Supervisores, titulada Prevención de Trastornos Musculoesqueléticos en Almacenaje. Esta capacitación en línea ha sido desarrollada e impartida por el Centro de Ergonomía, una extensión de la Universidad Estatal de Carolina del Norte y parte del Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas Edward P. Fitts. Este material fue producido bajo una beca de capacitación Susan Harwood de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional del Departamento del Trabajo de Estados Unidos. Este no necesariamente refleja las opiniones o políticas del Departamento del Trabajo de Estados Unidos, ni la mención de marcas registradas, productos comerciales u organizaciones implica la aprobación del gobierno de Estados Unidos. Las metas de esta capacitación son enseñarle a definir el término ergonomía y reconocer los beneficios que provee, reconocer signos y síntomas de trastornos musculoesqueléticos y entender la importancia de reportar temprano, reconocer los factores de riesgo ergonómico que pueden estar presentes en ambientes de almacenaje y finalmente aprender buena mecánica y métodos de trabajo para completar las tareas comunes de almacenaje. ¿Qué es ergonomía? ¿Qué le viene a la mente cuando escucha el término ergonomía? ¿Qué significa para usted? Si se fija en la raíz griega de la palabra, la ergonomía es la ley natural o el estudio del trabajo. Según la Asociación Internacional de Ergonomía, este campo tiene dos objetivos principales: mejorar el bienestar de los empleados y optimizar el rendimiento del sistema. En otras palabras, la ergonomía es simplemente adaptar la tarea a la persona. Es mucho más que mejorar la comodidad y aumentar la seguridad del empleado. Cuando se aplica correctamente, hace mucho sentido desde el punto de vista empresarial, ya que mejora la productividad y permite a los empleados proveer productos de mayor calidad. Ahora que hemos definido ergonomía, hablemos de sus beneficios. Primordialmente, la ergonomía es hacer lo correcto para proteger el activo más importante de su negocio, su gente, usted y las personas que forman la empresa. Los beneficios probados de aplicar los principios de la ergonomía en el lugar de trabajo incluyen aumento en moral y comodidad de los empleados, lo cual resulta en aumento en niveles de productividad, eficiencia y calidad. Si los empleados están felices, trabajan mejor. Reducción en lesiones y enfermedades. Reducción en costos de compensación asociados con estas lesiones. Reducción en costos de capacitación. Reducción en costos asociados con la alta rotación de empleados. Si alguien se lesiona o se va del departamento, usualmente se necesita proveer capacitación adicional para llenar las posiciones vacantes. Otro beneficio es la reducción en costos de equipo. Si puede conseguir el equipo correcto la primera vez, sin pasar por varias iteraciones del equipo equivocado, sin duda puede ahorrarle a largo plazo. En cuanto a la necesidad de la ergonomía, según la compañía de seguros Liberty Mutual, aquí se pueden ver las 10 causas principales de las lesiones en el lugar del trabajo en los Estados Unidos y los costos directos en billones de dólares de dichas lesiones por causa principal. Se puede ver que las lesiones por sobreesfuerzo, que son lesiones que resultan de levantar, empujar, alar, sostener, transportar o lanzar en exceso, son el principal tipo de lesión, representando el 24% de todas las lesiones e incurriendo en un costo anual de aproximadamente 13 billones de dólares solamente en Estados Unidos. Otros esfuerzos o reacciones corporales, que son lesiones que resultan de agacharse, arrastrarse, alcanzar, torcerse, trepar, arrodillarse,
sentarse, estar de pie o caminar, sin resbalones, tropiezos o caídas, representan otro 7% y representa aproximadamente 3.7 billones de dólares. Y por último, las lesiones por movimientos repetitivos están relacionados también con la ergonomía y representan un 3%, con un costo aproximado de 1.6 billones de dólares anuales. Si se suman estas tres categorías, el 39.2% de las 10 lesiones laborales más incapacitantes están relacionadas con la ergonomía y representan un total de 18 billones de dólares anuales, lo cual es muy significativo. Los trastornos musculoesqueléticos son los trastornos relacionados con la ergonomía y se refieren al daño o debilitamiento del sistema musculoesquelético, el cual incluye los huesos y tejidos blandos del cuerpo. Usualmente estos trastornos pueden clasificarse como uno de dos tipos principales: trauma agudo o trastorno de trauma acumulativo. Una lesión por trauma agudo se atribuye generalmente a un evento específico en el tiempo, mientras que los trastornos de trauma acumulativo se atribuyen a la exposición durante un periodo de tiempo. Estos son algunos de los trastornos musculoesqueléticos más comunes relacionados con el trabajo. La mayoría suelen ser causados por trauma acumulativo. Sin embargo, la lumbalgia puede ser causada por un trauma agudo o acumulativo. La lumbalgia o dolor de espalda baja es el tipo más común de estas lesiones, ya que aproximadamente el 85% de la población experimenta dolor de espalda a lo largo de su vida, y usualmente es el resultado de realizar tareas de acarreo manual de materiales. La tendonitis es otro trastorno musculoesquelético común y se define como la inflamación de un tendón. Puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo donde tenga tendones. Algunas localizaciones comunes incluyen el codo, el hombro, la muñeca y la rodilla. La epicondilitis, también llamada codo de golfista o codo de tenista, es la inflamación de las conexiones al tendón del codo, ya sea en el lado medial o lateral del cuerpo. El síndrome de la salida torácica es el término utilizado para describir un grupo de trastornos que ocurren en el hombro cuando el grupo de vasos sanguíneos o nervios en el espacio entre la clavícula y la primera costilla, llamado salida torácica, se comprimen, se irritan o se pinchan. El síndrome del túnel carpiano es un conjunto de signos y síntomas asociados a la inflamación dentro del túnel carpiano localizado en la muñeca. Dentro del túnel carpiano, que tiene el tamaño de una moneda de 10 centavos, se encuentra un grupo de tendones y el nervio medio, los cuales pueden inflamarse y pinchar el nervio causando dolor. El síndrome de Decker-Vein, también llamado síndrome del pulgar de Blackberry, se produce cuando los tendones o las capas o envolturas de los tendones que rodean la base del pulgar se inflaman. La prevalencia de este trastorno está aumentando a medida que la tecnología se hace más portátil y se incrementa el uso de los mensajes de texto y de los dispositivos portátiles. Los signos de estos trastornos musculoesqueléticos son de naturaleza objetiva y los puede observar o medir un examinador o profesional médico. Signos típicos incluyen debilidad, restricción de movimientos, enrojecimiento e hinchazón. Por otro lado, los síntomas son de naturaleza subjetiva y son comunicados por la persona que los experimenta. Los síntomas más comunes incluyen dolor, hormigueo, entumecimiento, sensación de alfileres y agujas, tensión o rigidez. Es importante reconocer estos signos y síntomas para poder reportarlos de manera temprana a su supervisor
o a través de los canales correctos dentro de su lugar de trabajo. Esto puede resolver el problema sin que se pierda tiempo de trabajo o se restrinja el trabajo, e incluso podría evitar la necesidad de cirugía. Existen 4 tipos principales de factores de riesgo ergonómico. Un factor es la fuerza, como cuando levantas, transportas, empujas o alas algo pesado y voluminoso, o cuando ejerces una gran fuerza en cualquier dirección con cualquier parte de tu cuerpo. Otro factor es la postura, como cuando se trabaja en rodillas, en cuclillas o con la espalda flexionada o en cualquier postura fuera de la postura neutral. Movimiento es otro factor y se refiere específicamente a los 2 extremos de movimiento. Un extremo es demasiado movimiento con acciones altamente repetitivas que utilizan el mismo músculo y la misma parte del cuerpo una y otra vez, sin descanso y sin recuperación adecuados. Y el otro extremo es el no tener suficiente movimiento cuando tenemos esfuerzos estáticos o sostenidos, como el trabajo estático realizado por encima de la cabeza o la flexión sostenida del cuello. La última categoría es el ambiente del trabajo, lo cual puede incluir temperaturas extremas, ruido, iluminación y vibración. Es importante destacar que si existe más de un factor de riesgo, hay más posibilidades de sufrir una lesión, ya que estos factores de riesgo actúan en sinergia entre sí. Hablemos del primer factor de riesgo, la fuerza. Sabemos que los músculos producen fuerza para realizar actividades. Cuando los músculos se sobrecargan o se hacen trabajar en exceso, usted puede experimentar fatiga. Algunos ejemplos de uso excesivo de fuerza se pueden observar cuando se requiere ejercer grandes fuerzas o cuando se mantienen fuerzas por largos periodos de tiempo. Recuerde que solo puede mantener su fuerza máxima durante un par de segundos. Después de eso, su fuerza disminuye drásticamente. Otro ejemplo es cuando se utilizan herramientas incorrectas para la tarea. También cuando se usan músculos pequeños para generar grandes fuerzas, como cuando se usa un agarre de pinzas, el cual generalmente es débil, versus usar un agarre fuerte de potencia para agarrar un objeto. ¿Cuándo se aplica fuerza? Realmente, al hacer cualquier actividad, desde levantar, bajar, transportar, empujar, alar, hasta agarrando u operando herramientas, etc. Muchas de estas tareas son comunes cuando se manipulan manualmente materiales en un ambiente de almacenaje en el que se utiliza al ser humano como la principal fuente de energía. Por lo tanto, asegúrese de tener en cuenta el nivel de las fuerzas aplicadas cuando realice dichas tareas y mientras evalúe su área de trabajo. En este ejemplo de fuerza, los niveles de riesgo pueden aumentar en ciertas situaciones como acarreando o cargando objetos pesados. En estos ejemplos, el riesgo puede aumentar con cargas que sean voluminosas, inestables o difíciles de agarrar. Aquí puede observar un ejemplo en el que se ejerce una fuerza alta para empujar o alar manualmente un montacarga manual que transporta una paleta llena de cajas. Debe notar que si usted o alguna otra persona inclinan su cuerpo al empujar o alar para tratar de utilizar gran parte de su peso corporal, es probable que esté ejerciendo un esfuerzo de alta fuerza en múltiples partes del cuerpo, incluyendo la espalda, los hombros, los brazos, las manos y las piernas. Pasemos ahora al tema de la postura. Los músculos son más fuertes cuando trabajan en su postura neutral. No siempre, pero típicamente, la postura neutral se encuentra en el medio del rango de movimiento de una articulación. Por ejemplo, ¿cuál es el rango de movimiento de su codo? Usted puede extender completamente
y también puede flexionar completamente su codo. Por lo tanto, si la posición neutral se encuentra en la mitad de ese rango de movimiento, ¿dónde estaría? Estaría cuando el codo está a 90 grados. Allí es donde su brazo y su codo son más fuertes, a 90 grados. Usted probablemente se estará preguntando, si todas estas posturas son malas, ¿cuál es una buena postura o qué es lo que llamamos postura neutral o su zona de potencia? Aquí se presenta una descripción e ilustración básica de lo que es la postura neutral para todo el cuerpo. Usted debe estar parado derecho, sus brazos y hombros deben estar relajados con sus brazos cerca de su cuerpo. Sus codos deben estar creando un ángulo de 90 grados. Sus muñecas deben estar rectas, con las manos en posición de saludo, mirando hacia el frente para que el cuello esté en línea con la columna vertebral y con poca desviación. En esta posición, el cuerpo funciona de manera más segura, fuerte y más eficiente. Por lo tanto, si hay cambios que se pueden hacer en su área de trabajo que le permitan trabajar más cerca de esta postura neutral, realizar dichos cambios pueden beneficiarle a usted y a sus compañeros enormemente. Aquí puede ver dos diferentes posturas de levantamiento. ¿Cuál es buena y cuál es mala? Obviamente la postura al lado derecho es buena porque la columna vertebral está más cerca a la postura neutral, con la curva natural en forma de S, y la presión está distribuida de forma más uniforme. También se ilustra una postura de levantamiento que muestra un reclutamiento más eficiente de los grupos musculares más grandes, como cuando usa las piernas versus la espalda. En la ilustración de la izquierda se puede ver una postura pobre de la columna vertebral y las protuberancias en los discos de la columna, lo que aumenta la probabilidad de lesiones en esa postura. Aquí se puede ver el factor de riesgo de postura, donde los empleados están levantando por encima del nivel de los hombros o por debajo de la altura de las rodillas, o con los brazos completamente extendidos hacia el frente. Esto añade más tensión en los hombros, los brazos y la espalda. Este ejemplo de postura muestra a un empleado trabajando a una altura baja, lo que requiere una postura incómoda en las rodillas o estar en cuclillas. El tercer factor de riesgo ergonómico es el movimiento. Como hemos mencionado anteriormente, existen dos extremos de movimiento. Demasiado movimiento repetitivo sin suficiente descanso y recuperación, y falta de movimiento con esfuerzos y posturas estáticas o sostenidas en la que no se logra una circulación adecuada. Ambos extremos pueden ser dañinos para el cuerpo. Sin embargo, hay muchos trabajos que pueden requerir posturas repetitivas y o estáticas en algunas ocasiones, y sabemos que no podemos eliminar todo el trabajo manual. Pero el truco está en saber que si podemos trabajar en posturas neutrales o lo más cercano a ellas en nuestra zona de potencia y mantener nuestras fuerzas bajas, nuestro rendimiento se optimiza y nuestra probabilidad de fatiga y posibles lesiones se minimiza. Aquí se muestran ejemplos de levantamiento repetitivo, tanto por encima del nivel de los hombros como a un nivel muy bajo. Levantar repetitivamente fuera de la zona de potencia o fuera de la postura neutral por largos periodos de tiempo puede aumentar la fatiga y el riesgo de lesiones. Y la cuarta categoría de los factores de riesgo ergonómico es el ambiente de trabajo, el cual tiene un efecto directo en el cuerpo. Las temperaturas extremas pueden afectar su circulación o causar que sus músculos se contraigan y se tensen. La iluminación puede tener un impacto directo en las posturas asumidas durante las actividades laborales y también puede causar dolores de cabeza. El ruido puede distraer
aumentar los niveles de estrés y hacer que los músculos se contraigan, lo cual resulta en estrés adicional para el cuerpo. La vibración puede afectar el flujo sanguíneo y causar microtraumas en los puntos de contacto. La vibración de cuerpo entero puede experimentarse al conducir un montacargas o cualquier otro equipo industrial motorizado, mientras que la vibración segmentaria puede sentirse al manejar herramientas eléctricas. El estrés por contacto ocurre cuando una parte del cuerpo es presionada o apoyada contra un borde o superficie duro o afilado. Esto corta la circulación, ejerce presión sobre los nervios y afecta a los tejidos blandos. Algunos ejemplos de estrés por contacto incluyen apoyar los codos o los antebrazos en una superficie de trabajo dura, utilizar una herramienta con un mango que presiona en la palma de la mano, o contacto de la cintura a las piernas con el área de trabajo si no se provee suficiente espacio libre. Ahora, revisemos algunas recomendaciones para el acarreo manual de materiales. Estos principios generales de acarreo manual de materiales pueden ayudar a minimizar la fatiga y el riesgo de lesiones. Reduzca la fuerza excesiva. Evite levantar manualmente cargas pesadas siempre que sea posible. Trabaje en posturas neutrales tanto como sea posible. Mantenga las tareas al alcance. Trabaje a alturas adecuadas, idealmente sobre el nivel de las rodillas y bajo el nivel de los hombros. Minimice la carga estática, como por ejemplo al sostener un paquete mientras se espera. Provea espacios libres y minimice estrés por contacto. Asegúrese de tener el espacio necesario para trabajar. Muévase, ejercítese y estírese. El flujo de sangre a sus músculos le da energía y minimiza la fatiga. Evite posturas incómodas de la espalda, almacenando material al nivel de la cintura. Recuerde mantenerse lo más cercano a la postura neutral. Deslice materiales en lugar de levantarlos. Esto requiere menos esfuerzo muscular. Empuje en lugar de alar. Evite usar los músculos como sogas o cuerdas y en su lugar utilice sus músculos en una posición más fuerte. Mantenga movimientos suaves y controlados. Los movimientos bruscos pueden fatigar sus músculos. Busque ayuda para mover objetos pesados o voluminosos, realizando un levantamiento con 2 personas, y evite agarres y posturas de manos o muñecas incómodas. Antes de levantar, tome 2 segundos para pensar en su trabajo. Asegúrese de que verifique y despeja la ruta a su destino para no tropezar o pisar objetos. Evite escaleras y taburetes cuando levante. Evalúe la carga a levantar en términos de tamaño y peso. Verifique si hay algún equipo de levantamiento y utilícelo. Use un carro si lleva o transporta una carga a una distancia significativa. Y finalmente, busque ayuda si la necesita. Algunas buenas técnicas o prácticas comunes de levantamiento incluyen acercarse lo más posible a la carga, utilizar una postura amplia, mantener la espalda derecha y agacharse para levantar la carga, doblar las rodillas y no la cintura. Esto le permite mantener la espalda más cerca a la postura neutral, donde es más fuerte. Agarrar el objeto firmemente con ambas manos. Mantener el objeto cerca de su cuerpo. No torcer su cuerpo, pero mover sus pies. Y finalmente, levantar con sus piernas, usando así grupos de músculos más grandes y con la espalda más cerca de la postura neutral. Veamos cómo cambian las posturas y los riesgos del cuerpo basado en las diferentes técnicas de levantamiento. En el primer video, fíjese lo que ocurre cuando el
trabajador dobla su espalda para levantar la caja que está en la paleta. ¿Qué cambia cuando se realiza un levantamiento en cuclillas? Estas gráficas muestran los ángulos posturales y el riesgo posterior a la espalda y el brazo derecho mientras el trabajador realiza un levantamiento con la espalda doblada. Observe que el mayor ángulo y el mayor riesgo ocurren cuando la caja se levanta desde la paleta con la mayor cantidad de flexión de la espalda y un alcance extendido con los hombros y brazos. Durante el levantamiento en cuclillas, los ángulos y riesgos en la espalda y el brazo derecho son mucho más bajos y en general esta es una técnica de levantamiento mucho más segura. Sin embargo, este tipo de levantamiento presenta un poco de presión en las piernas y las rodillas y puede ser difícil para trabajadores con problemas en sus rodillas. Pero de nuevo, en general, los músculos de sus piernas son grupos musculares más grandes y fuertes. Ahora, vea el video a la derecha que muestra un levantamiento elevado donde la paleta se ha elevado para que el levantamiento esté por encima del nivel de las rodillas. Fíjese que los ángulos y niveles de riesgo son menores o más bajos para todas las partes del cuerpo cuando el trabajo se puede realizar en una postura más cercana a la postura neutral. Para ayudarlo a identificar problemas ergonómicos y posibles soluciones en sus áreas de trabajo, puede utilizar la siguiente lista de cotejo, la cual puede encontrar en el portal de esta capacitación. Esta lista de cotejo fue desarrollada por el Centro de Ergonomía de Carolina del Norte y el Consejo de Equipo y Sistemas de Asistencia Ergonómica, y fue adaptado y modificado usando la lista de cotejo de zonas de peligro y precaución del Departamento del Trabajo e Industrias del Estado de Washington, la ecuación revisada de levantamiento de NIOSH y las guías de acarreo manual de materiales de Liberty Mutual. Este documento muestra las guías para evaluar las tareas que son comunes y que forman una parte regular del trabajo en áreas de almacén. La lista de cotejo se enfoca en dos áreas principales: el acarreo manual de material y posturas de trabajo incómodas. Para el acarreo de materiales se recomienda que no se levanten objetos con un peso mayor de 25 libras y que no se levanten pesos mayores de 10 libras si se levantan más de 2 veces por minuto y más de 2 horas en total durante el día. Tampoco se recomienda levantar objetos mayores de 10 libras por encima de los hombros o por debajo de las rodillas o con el brazo completamente extendido. Levantar o cargar objetos muy voluminosos, difíciles de agarrar o inestables tampoco es recomendado. Continuando con las recomendaciones de acarreo manual de materiales, no debe tener tareas donde se carguen objetos mayores de 25 libras o tareas que requieran empujar o alar objetos con una fuerza significativa. Con respecto a las posturas, no se recomienda trabajar con las manos por encima de la cabeza o con los codos por encima de los hombros o con el cuello flexionado más de 30 grados hacia el frente por más de 2 horas al día. Tampoco se recomienda trabajar con la espalda inclinada hacia adelante más de 30 grados o agachado o en cuclillas por más de 2 horas al día. Finalmente, no debe tener una tarea donde la persona deba permanecer arrodillado por más de 2 horas al día. Recuerde utilizar esta lista de cotejo cuando esté evaluando sus áreas y considere las posibles soluciones listadas como opciones para poder eliminar o reducir los riesgos identificados. Gracias por ver esta capacitación. Esperamos que haya aprendido sobre los principales factores de riesgo a tener en cuenta
y cómo trabajar de una manera más segura y productiva al manipular materiales. Por favor, contacte al Centro de Ergonomía si tiene alguna pregunta con la que podamos ayudarle. Asegúrese de completar la prueba post-capacitación y la evaluación del curso para recibir crédito y un certificado de finalización para este curso.